a la implementación con carácter de urgente de un programa compensatorio extraordinario de becas, apoyos y atención alimentaria para alumnos de los niveles de educación básica en la entidad, preescolar, primaria y secundaria, de escuelas localizadas en zonas geográficas de bajos niveles de desarrollo humano y altos índices de pobreza. Tiene el uso de la palabra la diputada Mónica Borrego Estrada, autora de la misma. Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Adelante. Diputada Mónica Borrego Estrada, integrante de la honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren, me someto a consideración de la honorable Asamblea la presente iniciativa de punto de acuerdo para exhortar al jefe del Ejecutivo del Estado, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, para que implemente de manera urgente un programa extraordinario de becas, apoyos y atención alimentaria para alumnos de educación básica de zonas de bajos niveles de desarrollo humano y elevados porcentajes de pobreza, con el fin de enfrentar y superar los efectos devastadores del COVID-19 al tenor de la siguiente exposición de motivos. El artículo 3º constitucional de los Estados Unidos, de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, garantiza la protección del derecho de todos a una educación pública, de la que deberá ser gratuita, laica, de excelencia, democrática, incluyente, nacional y equitativa. El propio artículo 3º de nuestra Carta Magna, en el párrafo 3º, establece que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de respeto a los derechos humanos y de igualdad sustantiva. Proporcionará la educación pública, por el tanto, el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de la paz y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia, a la vez que promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua. El respeto a la dignidad de la persona y la protección de los derechos humanos fundamentales es una de las características esenciales que distingue la acción de la educación pública mexicana. En la misma Constitución General de la República, en su artículo 3º, fracción segunda, inciso E, se precisa el criterio equitativo de la educación y el compromiso para que en las escuelas ubicadas en zonas de alta marginación se impulsen acciones que mejoren la situación y las condiciones de vida de sus habitantes. Por eso, garantizar en el actual contexto de crisis pandémica los derechos a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Zacatecas es una prioridad esencial. En el ámbito del derecho internacional, el tema de la educación ocupa un lugar especial y privilegiado. El Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales observa como preponderante el derecho a la educación. En Zacatecas la educación es nuestro marco jurídico, ocupa un lugar de primerísimo nivel. Pero no solamente eso, nuestro Estado ha jugado un papel protagónico central en la historia de la educación nacional. 1831, siendo gobernador Francisco García Salinas en Zacatecas, la primera entidad que propone a la nación un modelo de educación pública laica, gratuita y obligatoria. La propuesta de enseñanza de García Salinas se hace incluso 2 años antes de que Valentín Gómez Farías diera a conocer su modelo de educación liberal para la República en 1833. Incuestionable, Zacatecas es un precursor histórico de la educación pública en la República Mexicana. En el actual escenario de crisis sanitaria que vivimos, tenemos la obligación de trabajar para garantizar el derecho a la educación de excelencia de todos los zacatecanos, particularmente de niños, de niñas, adolescentes y jóvenes. Los estudios prospectivos y todos los diagnósticos anticipan que producto del efecto devastador de la pandemia del COVID-19, en México se disparará los indicadores de pobreza de manera preocupante y
y alarmante. En el caso específico de Zacatecas, igualmente, los estudios al respecto apuntan a que los índices de pobreza aumentarán exponencialmente. En la actualidad, la pobreza en Zacatecas la sufren más de 755,000 zacatecanos, que representan el 46.5% del total de la población de la entidad. Estos datos oficiales son previos a la crisis sanitaria. En la etapa post-pandemia se estima que en nuestra entidad los índices de pobreza podrían rebasar el 54% de su población. Si se cumplen estos pronósticos fatales, entonces la pobreza en Zacatecas bien se incrementará exponencialmente y podrá afectar a casi 900,000 personas. Frente a este panorama crítico, la única herramienta que tiene la sociedad zacatecana para hacer frente a esta radiografía fatalista de la pobreza es incuestionablemente la educación de excelencia. Ahora bien, en el inexorable escenario de aumento de la pobreza en la sociedad zacatecana, producto de la pandemia sanitaria, puede tener efectos fatales, aumentando los porcentajes de deserción y abandono de la escuela de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, entre otros impactos negativos. Trabajemos para evitar un fenómeno de esta naturaleza, que resultaría muy funesto para el desarrollo integral de Zacatecas. En la actualidad, en educación básica, es decir, en preescolar, primaria y secundaria, son atendidos en Zacatecas más de 363,000 alumnos en más de 4,684 escuelas. Los alumnos de educación básica representan aproximadamente un poco más del 70% del total de alumnos del sistema educativo zacatecano, según datos estadísticos de la Secretaría de Educación Pública. Del total de alumnos de educación básica, muchos de ellos radican en municipios con muy bajos niveles de desarrollo humano y muy altos indicadores de pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de Políticas Sociales, Coneval, señala que al menos 30 municipios de Zacatecas registran niveles de pobreza que fluctúan entre el 55% y el 75% de la población. Existen en nuestro estado varios municipios que tienen más del 70% de pobres entre su población. Menciono entre ellos a los siguientes: Jiménez del Teul, Pinos, Joaquín Amaro, Francisco R. Murguía y Florencia de Benito Juárez, por mencionar algunos. Estos municipios, como una tragedia de grandes dimensiones sociales, tienen niveles de pobreza solo comparados con la pobreza que registran las regiones subsaharianas del África más subdesarrolladas. Pero adicionalmente a esta situación compleja, antes y durante la emergencia sanitaria, la sociedad zacatecana y en particular niños, niñas y adolescentes han experimentado otra pandemia. Esa pandemia es la relación con la violencia criminal. La violencia criminal, junto con los efectos de la pandemia, han dejado como saldo negativo a una sociedad psicológicamente traumatizada, que afecta en especial a los niños y las niñas. A este segmento demográfico en particular hay que destinarle amplios y vastos apoyos de toda naturaleza para que logren superar este contexto traumático. La nuestra es, por todos estos acontecimientos, una sociedad herida y traumatizada. Y de todas estas violencias, la más brutal es la que tiene que ver con el aumento de los índices de pobreza. Ante la situación de crisis que hoy padecemos, se tiene que pensar en el diseño de programas compensatorios extraordinarios de apoyo para alumnos de educación básica de los municipios y colonias populares, localizados en zonas de altos niveles de pobreza y vulnerabilidad social. Sería irresponsable y tal vez hasta criminal el no hacerlo. Destinar recursos a educación es la mejor inversión que se pueda hacer por un gobierno. Lo establece la teoría del capital humano. Ante la propuesta que yo planeo a esta asamblea, muchos se preguntarán:
dónde encontrar recursos para destinarlos a poner en marcha programas compensatorios en apoyo a alumnos de educación básica. Una primera vía es la gestión de la autoridad competente y debe explorar. Otra fuente bien puede ser del presupuesto autorizado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que en el reciente ajuste del presupuesto estatal de egresos para el ejercicio de 2020 no fue tocado para nada. El presupuesto etiquetado al sistema DIF estatal debe tener como destino los programas sociales y en apoyo a grupos vulnerables de nuestra sociedad. En razón a lo anteriormente argumentado y legalmente fundado, es que propongo a esta honorable soberanía el siguiente acuerdo legislativo. Punto único. Se exhorta al jefe del Ejecutivo del Estado, licenciado en Contaduría Alejandro Tello Cristerna, se proceda a la implementación con carácter urgente de un programa compensatorio extraordinario de becas, apoyos y atención alimentaria para los alumnos de los niveles de educación básica en la entidad, preescolar, primaria y secundaria, de escuelas localizadas en zonas geográficas de bajo nivel de desarrollo humano y altos índices de pobreza social, con la sugerencia de que se canalicen recursos públicos para tal fin y, si es pertinente, algunos de ellos procedentes del presupuesto autorizado para el ejercicio 2020 del sistema DIF estatal de Zacatecas. Atentamente, Borrego Estrada Mónica. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado presidente, para registrar mi asistencia, Carla Valdés. De igual gusto. manera, María Isabel Trujillo. De igual gusto, manera, diputado. Muñoz González Roxana, presidente. Igual, en los mismos términos, José Juan Mendoza, por favor. Gracias, diputado. En los mismos términos, Armando Perales. Con gusto. En los mismos términos, Felipe Delgado. Gracias. Le pido